Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 27 de marzo, lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30 y 33 al 62. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y hermosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó.
Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. La historia que nos cuenta el libro del profeta Daniel sobre la historia de Susana se resume en algo muy sencillo. Cuando uno cree que no tiene libertad, cuando uno cree que está entre la espada y la pared, se engaña. El Hijo de Dios siempre tiene una alternativa. Pero para realizar esto, para darse cuenta de esto y sobre todo para vivirlo, tenemos que estar convencidos de la libertad que nos ha dado el Señor. La libertad que ha ganado para nosotros en la cruz. Si nosotros no estamos convencidos de esa libertad, siempre vamos a creer que es que no tenía cómo, no tenía otra posibilidad. La posibilidad surge cuando el corazón tiene clara la norma que va a mover mi voluntad. ¿Y cuál es esa norma? Prefiero sufrir la injusticia que pecar. Prefiero sufrir cualquier injusticia que pecar. Pero no es justo, por eso lo decimos con claridad: sufrir la injusticia. Prefiero sufrir la injusticia y confiar en el juicio de Dios
antes que pecar. Cuando nosotros tenemos normado nuestro corazón, cuando tenemos claro nuestro corazón sobre esto, entonces se abre verdaderamente la libertad. Se nos abre la mente y se nos abren las posibilidades. Qué triste es ver cómo las personas continuamente viven en una esclavitud. Es que no podía, es que no podía, es que no podía, es que no podía hacer otra cosa, es que no podía ir a misa, porque esto y lo otro y lo otro y no sé qué. Mentira, no es que no podía. Yo tomé una decisión donde había algo que era más importante que Dios. Es que no podía decir la verdad, tuve que mentir. Mentira, decidiste mentir. Decidiste mentir porque no quisiste afrontar la responsabilidad o porque estabas tratando de huir de la injusticia. Pero de nuevo, mejor sufrir una injusticia que cometer un pecado. Si nosotros metemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces decidimos confiar verdaderamente en Dios. Pero si yo decido confiar solo en mis capacidades, no es que para salir de este problema tenía que mentir, es que para solucionar esto tenía que hacer no sé qué, es que para no sé qué, no sé cuánto, entonces no confío en Dios. Quiero solucionar solo mi vida, no ponerla en las manos del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Vemos cómo está relacionada la historia que hemos leído del libro de Daniel con el Evangelio. Se trata de la misma temática del adulterio, que en el Antiguo Testamento estaba sentenciado por muerte a lapidación para aquel que cometía el adulterio. Esto es a lo que se sometía María en el caso de que José hubiera dicho: bueno, el hijo que está esperando no es mío, y por eso había decidido dejarla en secreto para no exponerla a esa infamia. Pero sabemos que le llevan a esta mujer adúltera a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Cómo lo quieren poner a prueba? Lo quieren poner a prueba de una manera muy simple. Si dice, bueno, hay que lapidarla, nadie estaba a favor de estar lapidando en ese momento a las mujeres adúlteras. Nadie estaba a favor de estar lapidando a los hombres adultos. ¿Por qué? Porque tal y como sucede hoy, el adulterio ocurría y muchos de los que están ahí eran adúlteros. Y entonces, lógicamente, iba a ser mal visto por los demás. Pero por otro lado, si no
decía sí, hay que lapidarla, entonces lo podrían acusar de ir contra la ley de Moisés. Y si iba contra la ley de Moisés, entonces no puede ser el Mesías, no puede ser un enviado del Señor. ¿Dónde empieza la escena? Jesús está en el Monte de los Olivos. Esto nos muestra a pocos días ya de celebrar la Semana Santa, cómo el Señor iba constantemente al huerto de los olivos a orar. A la mañana siguiente va al templo y la multitud se acerca y él enseña. Pero entonces vienen unos escribas y fariseos llevándole a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ya vemos que aquí hay algo raro. ¿Por qué? ¿Cómo la han descubierto? ¿Le tendieron una trampa? ¿Le hicieron algo? Porque descubrirla en flagrante adulterio, que estaba cometiendo adulterio en plena calle, es un poco extraño lo que están diciendo. Y nos recuerda efectivamente cómo muchas veces se habrán hecho acusaciones como a Susana, que eran completamente falsas. Y entonces el Señor hubiera tenido que empezar a decir, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál es este juicio, que los testigos y que la no sé qué, cuál es el asunto. Y le preguntan, entonces, Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y el Señor, en primer lugar, guarda silencio. ¿Por qué? Porque sabe que le están poniendo una trampa para poderlo acusar. Y entonces lo primero que hace es guardar silencio. ¿Qué nos muestra eso? La actitud del Señor. Una actitud que es prudente, que es serena, que no sea loca por llenarse de palabras. Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Muchos han dicho que eso es lo que estaba escribiendo el Señor, si estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí, si estaba escribiendo la ley, si estaba escribiendo o simplemente estaba dibujando maripositas. Da exactamente lo mismo. Se pone a escribir para mostrar que no tiene ningún apuro en llegar a una resolución. ¿Por qué? Porque ve el corazón de estas personas. Estas personas no buscan la justicia, pero como seguían insistiéndole, se pone de pie y dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. La frase del Señor es preciosa y perfecta y tenemos que entenderla en su profunda dimensión. ¿Qué está diciendo en primer lugar? En primer lugar está diciendo que el adulterio es un terrible pecado y que si la antigua ley había puesto que el pecado del adulterio debía ser castigado con la lapidación, es por lo terrible que significa el pecado del adulterio, no por otra cosa. Y no está diciendo lo contrario el Señor. No está diciendo de ningún modo, bueno, es que el adulterio, no. Que tire la primera piedra. Pero a la vez está diciendo otra cosa. Pero ¿quién de ustedes tiene la capacidad para realizar esta sentencia? ¿Quién de ustedes está en la condición moral de ejecutar la sentencia? Y entonces está diciendo dos cosas a la vez. El pecado de adulterio es un pecado gravísimo, horrible, terrible. ¿Por qué? Porque no es un pecado simplemente de sexualidad. Es un pecado de sacrilegio porque irrespeta lo que es sagrado. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en segundo lugar está diciendo, el problema es que ninguno de ustedes se puede conformar como aquel que sentencia, aquel que realiza la sentencia. El juicio para saber que es un pecado, sí, claro, el adulterio es un pecado, ese es el juicio que podemos hacer, pero sentenciar a la persona, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde
al único y verdadero juez que es el Señor. Y por eso, al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse y empezando por los más viejos. Queda solo la mujer y Jesús. Y Jesús, incorporándose, le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor, nadie me ha condenado. Yo tampoco te condeno. Yo te perdono, pero no peques más. Qué importante esta parte. Qué importantísima. El Señor no está diciendo: sigue con el pecado no importa. Ay, bueno, en estos días nadie puede decir nada. No, no. Eres una pecadora. No te voy a condenar, pero no peques más. Conviértete, transforma tu vida. Y esto es lo que nos da el Señor. El Señor nos da el camino que quiere para los pecadores. No quiere la muerte del pecador, quiere su conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.